Era el lunes 25 de junio del 2007, cuando un oficial recibió una llamada solicitando que se dirigiera al número 130 de la calle Green Meadow. El oficial no se imaginó la escena tan lamentable que le esperaba al cruzar la puerta de aquella mansión. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en la ciudad de Montreal, en Canadá. Tuvo una infancia bastante normal. Desde pequeño mostró gran interés por el espectáculo de la lucha libre, pues su sueño de pequeño era convertirse en un luchador profesional. A la edad de 18 años, Chris Benoit empezó a construir su camino para cumplir su sueño. En el año 1985, después de graduarse de la escuela superior, inició su entrenamiento como luchador profesional, de la mano de la familia Hart, quienes vivían en Canadá, una de las dinastías más importantes de la lucha libre americana, pues tenía como maestro a la leyenda Stu Hart. Benoit compartió clases con diversos luchadores, entre estos los hijos de Stu Hart, los famosos Bret Hart y Owen Hart, pues estos tres luchadores tenían su propia empresa de lucha libre, que llevaba por nombre Stampede Wrestling. En esta empresa es en donde Chris Benoit haría su debut. Su estilo de lucha estaba inspirado en Thomas Billington, más conocido como Dynamite Kid. Su primer año en Stampede Wrestling fue bastante bueno, pues en 1986 ganó el campeonato internacional en parejas en 2 ocasiones, en la primera con Bim Basarab y en la segunda con Kate Hart. Después de esto, viajó a Japón para luchar durante un año antes de volver a la empresa. En 1988, ganó en 2 ocasiones el campeonato peso medio de la Comunidad Británica y por tercera vez el campeonato internacional de parejas junto a Lance Idol. En 1989, volvió a ganar el campeonato peso medio y por cuarta vez el campeonato internacional de parejas junto con Beef Wellington. La carrera de Chris Benoit iba cada vez más en ascenso, pero el atleta aún no llegaba a ser la leyenda que él vio cuando era pequeño. En 1990 regresó a Japón, donde enfrentó a Yoshin Liger por el campeonato de peso pesado de New Japan Pro Wrestling. Las cosas cada vez iban mejor para Benoit, pues logró vencer a Yoshin Liger, obteniendo el campeonato. Sin embargo, la buena racha no le duraría mucho, pues 3 meses después perdería el campeonato frente al mismo Yoshin Liger. En 1991, cambió su nombre artístico a Pegasus Kid, pero el cambio más notorio fue que Benoit decidió portar una máscara al estilo de la lucha libre mexicana. El 4 de julio de 1991, en una pelea de apuestas en Japón, frente a Yoshin Liger, Pegasus Kid perdería su máscara. Sin embargo, en 1992, viajaría a México, teniendo una fuerte rivalidad con Villano III. En tierras mexicanas, Pegasus Kid seguía luchando enmascarado, pero el gusto no le duraría mucho, pues Pegasus Kid también perdería su máscara en México, frente al Villano III. El Villano III a través del tiempo. Y solamente quisiera, Alfredo, amigos, decir el nombre de este luchador canadiense. Él se llama, pues en la vida real, ya sin máscara, Christopher Michel Benoit, de origen francés. Amigos nuestros, qué lucha tan hermosa. Todos sabemos que en la lucha libre mexicana, la máscara representa la personalidad e identidad de cada luchador. Muy pocos luchadores logran un camino favorable después de perder su máscara. Sin embargo, el caso de Chris Benoit fue la excepción, pues contrario a esto, su carrera despuntó de una forma impresionante. Después de perder su máscara, Chris Benoit decidió abandonarla y cambió su nombre artístico a Wild Pegasus. El 3 de marzo de 1991, se le concedió la revancha en contra del Villano III, ganando el campeonato de peso ligero de la UWA en México, y nada más y nada menos que en el Torneo de 4 Caminos. Wild Pegasus logró retener el campeonato por 560 días, teniendo enfrentamientos con los mejores luchadores del pancracio mexicano, como lo era Mil Máscaras, Canek, Hijo del Santo, etc. El 13 de septiembre de 1992,
perdería el campeonato ante el mismo villano tercero. En 1993, Chris Benoit continuó realizando apariciones para la New Japan Wrestling, protagonizando varios encuentros contra Jushin Liger. El 15 de abril de 1994, derrotó a Black Tiger, Gedo y The Great Sasuke en 3 combates distintos, ganando la Copa Super Junior de 1994. A finales de 1993, Benoit realizó su primera aparición en la WCW el 16 de junio en un torneo por los campeonatos mundiales en parejas de la NWA, formando equipo con Beef Wellington, siendo derrotados por Brian Pillman y Jushin Liger. Después de la derrota, regresó a la WCW, donde en el evento Clash of Champions derrotó a Brad Armstrong. En 1994, Benoit firmó con la empresa ECW, debutando el 26 de agosto en un torneo para coronar al primer campeón de la ECW. Lamentablemente fue eliminado en la primera ronda por Too Cold Scorpio. Tras esto protagonizó combates contra diferentes oponentes sin registrar ninguna derrota. Posteriormente en el evento November to Remember, protagonizó 2 luchas, una frente a Sabu y otra frente a Too Cold Scorpio. Benoit logró ganar ambas. El 25 de febrero de 1995, en el evento Return of the Funker, formó equipo con Dan Malenko, ganando el campeonato de parejas de la ECW, el cual sería su primer campeonato en una empresa estadounidense. Sin embargo, solo 42 días después, el 7 de abril de 1995, en el evento Three-Way Dance, Benoit y Malenko fueron derrotados, perdiendo los campeonatos. En 1995, Benoit firmó contrato de nuevo con la WCW y debutó con un espectacular triunfo en contra de una de las estrellas del momento, Eddie Guerrero, con el cual tendría una rivalidad los primeros meses en la compañía, enfrentándose en varios episodios de Nitro. Su despegue en la empresa comenzó en 1996, cuando fue reclutado por Ric Flair para formar parte del grupo The Four Horsemen, junto con Ric Flair, Arn Anderson y Brian Pillman. El grupo ayudó a Chris Benoit a ser más conocido por el público. Sin embargo, no tuvieron ningún combate relevante. Finalmente, en septiembre de 1997, Ric Flair disolvió el grupo y cada miembro tomó caminos distintos. En 1998, Benoit tuvo una rivalidad con Booker T, enfrentándose en varios combates por el Campeonato Mundial Televisivo, donde Benoit logró ganarlo en 2 ocasiones, perdiéndolo otras 2 veces en contra de Booker T. Sin embargo, al luchador no le duraría mucho, ya que lo perdería en un combate en contra de Fit Finlay. Esto dio paso a que Booker T y Chris Benoit protagonizaron una serie de 7 combates para determinar al retador para ganar el campeonato. En el evento The Great American Bash, Benoit ganó el encuentro contra Booker T. Esta rivalidad y serie de combates, uno de los mejores recibidos en la historia de la WCW. Posterior a esto, tuvo algunas rivalidades de no mucha importancia. En marzo de 1999, se unió a Perry Saturn, con quien logró ganar el campeonato en parejas de la WCW, aunque 15 días después lo perdería frente a Rey Mysterio Jr. y Billy Kidman. Después de esto formó un nuevo grupo con Dan Malenko y Shane Douglas, llamado The Revolution. Chris Benoit ganó el campeonato de los Estados Unidos tras derrotar a David Flair. Finalmente, Benoit decidió abandonar la agrupación The Revolution y ganó el campeonato de los Estados Unidos y el televisivo, ambos en un solo combate. A finales de 1999, Benoit amenazó con dejar la WCW, y por esto la empresa le dio la oportunidad de ganar el campeonato mundial peso pesado frente a Sid Vicious, el cual ganó y se convirtió en su primer campeonato mundial de su carrera. Sin embargo, unos días después, dejaría el campeonato vacante y abandonaría la empresa, junto con sus amigos Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn. Esta vez Benoit probaría suerte en la empresa WWF, debutando en enero del año 2000. Junto a Malenko, Saturn y Eddie Guerrero, formaron el grupo The Radicals. Su primer combate oficial fue una lucha individual frente al entonces campeón de la WWF, Triple H, la cual lamentablemente perdió, pero tan solo 3 meses después ganó el campeonato intercontinental al derrotar a Kurt Angle y Chris Jericho en el evento estelar WrestleMania. Como era de esperarse,
Chris Benoit tuvo una rivalidad bastante entretenida con Jericho, enfrentándose en varias ocasiones, donde intercambiaron triunfos y derrotas. Jericho logró vencer a Benoit por el campeonato intercontinental el 2 de mayo, solo para perderlo de vuelta 6 días después, en el evento Raw is War. En el Royal Rumble 2001, perdió el campeonato intercontinental frente a Jericho en un ladder match. Por sorpresa para todos los fans, Benoit formó equipo con Chris Jericho, y esta nueva alianza le sirvió de mucho, pues lo llevó a ganar su primer campeonato en parejas de la WWF tras vencer a Triple H y Steve Austin. En el año 2002, fue elegido por Vince McMahon como miembro de la nombrada WWE para la marca SmackDown. El 29 de junio del 2002, derrotó a Rob Van Dam, ganando su cuarto campeonato intercontinental. A principios del 2003, Benoit inició una rivalidad contra Kurt Angle por el campeonato de la WWE, el cual los llevó a Royal Rumble, el cual lamentablemente Benoit perdería. La rivalidad fue olvidada, y en junio del 2003, la empresa cambiaría los planes para Benoit, teniendo una rivalidad más interesante con la estrella John Cena. Benoit participó en el torneo por el campeonato, derrotando a Rhino en la primera ronda. Luego derrotó a Matt Hardy, pero en la tercera ronda perdería ante Eddie Guerrero en el evento Venganza. Eddie y Benoit comenzaron una rivalidad y la popularidad de ambos subió rápidamente. Todo esto terminó en un encuentro, en un Fatal 4-Way, en el evento SummerSlam, entre Eddie, Rhino, Tajiri y Benoit por el campeonato de los Estados Unidos. Pero al terminar el combate, Eddie Guerrero era el ganador, y con esto retenía su título. Después de este combate, Benoit formó parte del Team Angle, con Kurt Angle y John Cena. Este equipo participaría en un combate en el evento Survivor Series, derrotando a Brock Lesnar, Big Show, A-Train, Matt Morgan y Nathan Jones, siendo John Cena y Chris Benoit los únicos sobrevivientes y ganadores del combate. En 2004, Benoit tuvo una nueva oportunidad por el campeonato de la WWE contra Brock Lesnar, el actual campeón en ese momento. La pelea tuvo un final inesperado cuando Benoit aplicó un crossface, derrotando a Brock Lesnar, pero lamentablemente no pudo ganar el campeonato por un golpe al árbitro. El manager general de SmackDown, Paul Heyman, junto con Brock Lesnar, iniciaron una venganza en contra de Benoit, evitando que ganara una oportunidad por el campeonato de la WWE que ostentaba Brock Lesnar. El plan era poner a Benoit en el número 1 para el Royal Rumble del 2004. Con Benoit siendo el primer luchador en salir, sus posibilidades de ganar el Royal Rumble eran muy bajas, pero el final del combate dejó impresionado a todo el público cuando Chris Benoit eliminaría a Big Show, convirtiéndose en el ganador del Royal Rumble del 2004. Posiblemente uno de los momentos más memorables de la carrera de Chris Benoit. El ganador del Royal Rumble decidió retar al campeón mundial peso pesado Triple H, aunque Chris Benoit tuvo que ser transferido a la marca Raw para poder enfrentarse a Triple H. Tras una serie de enfrentamientos en Raw antes de WrestleMania, Shawn Michaels se sumó a la lucha frente a Triple H y Benoit, transformando la que iba a ser una lucha individual en una Triple Threat Match por el campeonato mundial de peso pesado. En WrestleMania 20, Benoit alzaba el campeonato mundial tras derrotar a Triple H. Después de la gran victoria, el ahora campeón celebraba con su mejor amigo, Eddie Guerrero. 4 años después de su debut, ellos estaban frente al público del Madison Square Garden, ambos como campeones mundiales. Esta es considerada la victoria más importante dentro de los 19 años de carrera de Chris Benoit, debido a ganar el campeonato mundial en un evento tan grande como lo es WrestleMania y ante los dos luchadores más importantes de la WWE en aquel año, Shawn Michaels y Triple H. La pelea fue considerada como la mejor del 2004, y no solo del 2004, sino una de las mejores peleas en la historia de la WWE. La revancha de WrestleMania 20 se llevó a cabo en Backlash, en el 2004, en Edmonton, Alberta, Canadá, ciudad natal de Chris Benoit, en una lucha triple amenaza contra Triple H y Shawn Michaels. Benoit logró retener el campeonato mundial peso pesado al derrotar a Shawn Michaels y Triple H. La noche siguiente, en Calgary,
Benoit y Edge conquistaron los campeonatos mundiales en parejas, tras derrotar a Batista y Ric Flair, convirtiendo a Benoit en doble campeón. El 26 de abril, ambos retuvieron los títulos en su primera defensa, ante Batista y Ric Flair, pero el 31 de mayo los perdieron frente a la Resistencia. Paralelamente a su alianza con Edge y su rivalidad con la Resistencia, Benoit también mantenía una intensa disputa con Kane por el campeonato mundial peso pesado. Al final, Chris Benoit ganaría en 2 ocasiones en contra de Kane, dando por concluida la rivalidad. Del año 2005 al 2007, Chris Benoit participó en un combate Money in the Bank, del cual salió vencedor, y así participarían en WrestleMania 21. Sin embargo, Edge ganaría el importante evento. A pesar de esto, Chris Benoit logró ganar el campeonato de los Estados Unidos, derrotando a Orlando Jordan. Sin embargo, nadie se imaginaba el final de este luchador, y no solo el de él, también el de su familia. El 11 de junio en Raw, perdió una lucha frente a Bobby Lashley y fue transferido desde SmackDown a ECW. El día 12 de junio, Benoit debutó en la ECW, derrotando junto a CM Punk a Elijah Burke y Marcus Corbin. Una semana después, en el episodio 19 de junio de ECW, Benoit realizó su última lucha televisada y derrotó a Elijah Burke, ganando una oportunidad por el campeonato mundial de la ECW en el evento Venganza The Night of Champions el 24 de junio. Un día antes de su lucha, Pago por Ver, Benoit se perdió un house show de la WWE en Texas, lo cual llamó la atención de los fans y también de todos los miembros de la WWE, pues esto era algo inusual que pasara, y menos con Chris Benoit, ya que era un luchador bastante comprometido con su carrera y trabajo. El luchador se puso en contacto con los oficiales de la empresa y les dijo que no había asistido al evento por un problema familiar, pues su esposa y su hijo habían sufrido una intoxicación por ingerir algún alimento en mal estado y estaban muy delicados de salud. Los altos mandos de la WWE comprendieron la situación, ya que Chris Benoit, además de ser un excelente luchador, también era un padre de familia ejemplar, o al menos eso era lo que las personas externas a la familia podían ver. El 25 de junio del 2007, la WWE tenía programado una pelea estelar entre Chris Benoit y CM Punk por el campeonato de la ECW. Para sorpresa de muchos, el evento estaba a punto de empezar y Chris Benoit no se encontraba en las instalaciones y tampoco se tenía noticias de él. Desde ese momento, sospecharon que algo no estaba bien, pues Chris Benoit no perdería la oportunidad de ganar otro campeonato, a menos que tuviera una emergencia, en realidad grave. Esa noche tuvo que ser sustituido por Johnny Nitro, quien derrotó a CM Punk y se convirtió en el campeón de la ECW. Al final del combate, los comentaristas le decían al público que Chris Benoit no se había presentado por un problema familiar. De fondo, se podía escuchar a miles de aficionados gritar "We want Benoit". El 25 de junio del 2007, la WWE solicitó un control de bienestar a la residencia de la familia Benoit, ya que el luchador no contestaba las llamadas, y era una situación muy extraña que haya faltado 2 combates seguidos. Cuando la policía entró a la casa, descubrieron los cuerpos de Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo menor de 7 años, Daniel Benoit. Unas horas después de la transmisión de Raw, se canceló todos los combates programados, y el propio Vince McMahon se encargó de hacer un homenaje al luchador y su familia, pues todos los aficionados y la empresa WWE pensaban que esta trágica pérdida podría haber sido un ataque directo en contra de la familia, o algún robo a casa-habitación que se había salido de las manos. Sin embargo, unas horas después, el mismo Vince McMahon se encargó de vetar a Chris Benoit de la empresa. Lo primero que vio la policía al entrar a la residencia fue el cuerpo ya sin vida de Benoit, colgado de una de las máquinas de su gimnasio. En la planta baja, encontraron el cuerpo de Nancy, tapado con una toalla. La mujer se encontraba amarrada de manos y pies, y tenía una Biblia colocada en su pecho. En el segundo piso se encontró el cuerpo del pequeño Daniel, posicionado de la misma manera. Y al igual que Nancy, este también tenía una Biblia encima de su cuerpo. La policía informó a los medios de comunicación que Chris Benoit se había suicidado después de presuntamente haber asesinado a su familia. La prensa de todo el mundo, pero sobre todo los aficionados de la lucha libre, quedaron atónitos con esta noticia. La autopsia reveló
que la primera en ser asesinada fue Nancy. Después de una aparente discusión verbal, Benoit la arrojó al suelo, le colocó la rodilla en la espalda y la asfixió con una cuerda. A su hijo Daniel le dio un medicamento para calmar la ansiedad, para después estrangularlo cuando estaba inconsciente. Se sabe que Chris Benoit convivió con los cuerpos de su familia casi 3 días. Finalmente el domingo se quitó la vida, colgándose en su gimnasio. Lo siguiente en la investigación era determinar quién había dado la alerta a la policía de que algo raro estaba pasando en la casa de la familia. Chavo Guerrero, luchador y también compañero de Chris Benoit. En su declaración dijo que aparentemente después de que Benoit cometiera los crímenes, le habló para avisarle que no se presentaría en el combate pactado, pero Chavo Guerrero sentía algo extraño en su voz. Presentía que algo no estaba bien, por lo que creyó que lo mejor era alertar a la policía, y esto también se lo comunicó a la WWE. El domingo antes de quitarse la vida, Benoit mandó mensaje de texto a sus vecinos, en los cuales decía lo siguiente: los perros están encerrados en la piscina, la puerta del garage está abierta. Se cree que para este momento, Benoit ya estaba decidido a quitarse la vida. Después de dar a conocer estos mensajes, giraron algunas hipótesis en torno al caso, pues se decía que alguien más había cometido el crimen y mandó estos mensajes para que pudieran encontrar sus cuerpos. Sin embargo, esta hipótesis, a mi parecer, no tiene mucha lógica. Además de que Nancy Benoit, en el año 2003, había puesto un orden de alejamiento en contra de Chris Benoit, ya que estaba tomando actitudes agresivas en contra de su familia, pero al parecer esta orden de alejamiento nunca se llevó a cabo. Se cree que la pareja arregló sus problemas y decidieron seguir con la relación. Cuando la policía investigó la computadora de Benoit, encontraron algo escalofriante. Pues después de quitarle la vida a su hijo Daniel, el luchador buscó en internet cómo revivir a un hijo. Se cree que se basó en los textos del profeta Elías. Mientras la policía seguía recopilando información, se dieron cuenta de un dato que cambió el rumbo del caso y generó aún más hipótesis. 14 horas antes de saber la noticia, la página Wikipedia había puesto en su biografía: no pudo asistir por problemas personales relacionados a la muerte de su esposa Nancy. Esto alertó a toda la policía. Al principio se creyó que el mismo Benoit había editado su información y había añadido esto. Sin embargo, se descartó, ya que la dirección IP no coincidía con la de Benoit. Al descartar al presunto autor del crimen, la policía interrogó de nuevo a su amigo, Chavo Guerrero, el cual dijo que sentía que algo no estaba bien con Benoit, pero sin embargo él no se imaginaba que era algo tan grave. Aseguró que él no editó la información de Wikipedia. La policía aceptó su declaración, ya que la dirección IP tampoco coincidía con la del luchador. Las autoridades lograron rastrear la dirección, la cual los llevó hasta Stamford, Connecticut, ciudad sede de la WWE. La computadora, desde donde se habían hecho las modificaciones, se encontraba en la casa de un hombre llamado Abraham Greenberg. Aparentemente su hijo Matt, de 19 años, había sido el autor de tan escalofriante predicción. Al entrevistar a Matt, este comentó que simplemente había visto rumores de esto en Reddit y cambió la información. Jamás pensó que esto fuera real. La policía no encontró ninguna conexión de Matt con el crimen, así que quedó libre y quedó como una impactante coincidencia. A raíz de esto, algunos aficionados decían que alguien de la empresa WWE había cometido el crimen, lo cual personalmente creo que es muy improbable. Benoit consumió esteroides desde los 18 años y también se cree que consumía drogas y alcohol constantemente, lo que lo llevó a un deterioro prematuro de su estado mental y neuronal. Julian Biles, un reconocido neurólogo estadounidense, había descubierto que muchas de las enfermedades cerebrales que padecían algunos jugadores de la NFL se debían a los constantes y fuertes golpes en la cabeza. Esto desencadenó en algunos crímenes parecidos al de Benoit, como el del jugador profesional de la NFL, Aaron Hernández. El neurólogo pidió autorización a los padres de Benoit para estudiar su cerebro, y el resultado destapó el lado más oscuro de la WWE. En el informe final, se determinó que el cerebro del luchador presentaba un daño severo, pues se asemejaba al de un paciente de 85 años con Alzheimer. Su cerebro presentaba signos de CTE, síndrome de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa que se puede desarrollar por golpes repetidos en la cabeza. Algunos síntomas de esta enfermedad
son dolores de cabeza, cambios de comportamiento, cambios de humor, depresión, etc. Además de esto, también presentaba un traumatismo cerebral crónico, la cual se caracteriza por la acumulación de daño cerebral debido a los impactos repetitivos. Incluso puede que no se presenten síntomas inmediatos, pero puede que se presenten a largo plazo, como lo fue el caso de Chris Benoit. Estas enfermedades cerebrales se agravaron por el consumo de alcohol y esteroides durante un largo periodo de tiempo. Tarde o temprano, todo esto iba a repercutir en la vida de Benoit. El doble crimen cometido por el luchador obligó a la WWE a cambiar los protocolos de lucha para proteger a las estrellas, sobre todo después de que se conocieran otros casos, como el del luchador Andrew Test Martin, quien falleció a los 33 años de edad por una sobredosis. Al examinar su cerebro, este tenía el mismo daño cerebral que Chris Benoit. Lamentable, pero afortunadamente, esta tragedia hizo que la WWE prohibiera los golpes en la cabeza y reforzó su sistema médico, e incluso ya cuenta con personal médico más especializado, así como psiquiatras y terapeutas, pues actualmente la prioridad para la empresa es la salud mental y física de sus luchadores. Al final, la única persona que terminó en la cárcel después del caso fue el Dr. Phil Lastin, quien era médico de varios luchadores de la WWE. Él mismo se declaró culpable en el año 2009 por distribución ilegal de medicamentos recetados a 19 luchadores, entre estos Chris Benoit y Nancy Benoit. El doctor fue condenado a 10 años de prisión. Hay demasiadas teorías sobre el caso. Incluso hay personas que creen que es imposible que una persona que quiera tanto a su familia se haya encargado de quitarles la vida. Algunos dicen que no fue él, que fue la WWE. Otros dicen que Chris Benoit tenía problemas con la mafia y por eso su paranoia. Pero la realidad es que no es así. La paranoia que presentaba era producto de su trastorno mental tan severo. En lo personal, creo que no es algo de pensar si esa persona sería capaz o no. Es un tema de salud mental. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Juana Barraza Samperio, asesina serial mexicana, que estoy seguro que la mayoría de personas que vio este video en su tiempo nunca se imaginó que a esta señora que entrevistaron era una asesina serial. Yo soy la señora Juana Barraza Samperio. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Esta mujer durante al menos 3 años asesinó a mujeres. Ya que en apariencia, pues, no se ve como una asesina serial. Otro ejemplo podría ser Ted Bundy, un excelente alumno con calificaciones perfectas y con una carrera en psicología. Y todas estas personas, incluyendo Benoit, tenían en común enfermedades mentales. Juana Barraza presentaba psicopatía y trastorno disociativo de la personalidad. Ted Bundy también presentaba psicopatía, además de necrofilia, parafilia y sadismo. En conclusión, fue un crimen muy lamentable, y es más lamentable pensar que pudo haber sido evitable si la empresa hubiera tenido medidas de protección a los luchadores. Y no solo de protección, sino también un chequeo mental para evitar este tipo de tragedias. Yo creo que Chris Benoit fue el autor intelectual de los crímenes. A pesar de esto, no deja de ser uno de los mejores luchadores. Pero su opinión también me importa mucho. ¿Ustedes qué piensan sobre el caso? Los leo en los comentarios. Recuerda que me apoyarían mucho dejando su like en el video y suscribiéndose al canal. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video y recuerda que todo es un misterio.